Bien. En silencio, por favor, los micrófonos, Katy. Continuando entonces con el tema, vemos este gráfico, vemos los tiempos de subida, los tiempos de mantenimiento y los tiempos de bajada de esta corriente galvánica. Aquí vemos, vamos a ver el flujo constante y la polaridad mantenida. Tenemos acá un tiempo de subida, que el tiempo de subida es esto, ¿sí? Donde el paciente va a ir sintiendo todo el estímulo. Tenemos un tiempo de mantenimiento, que es esto, y tenemos un tiempo de bajada o el tiempo de caída, ¿sí? En todo momento donde exista la corriente o el estímulo va a pasar esto, ¿sí? Un tiempo de subida, un tiempo de mantenimiento y un tiempo de caída. Aquí vemos algunos, esto lo vamos a ver acá. Vemos un análisis detallado de forma de las ondas y los parámetros, ¿sí? Que esto supuestamente es un equipo, pero esto lo vemos en la práctica. Aquí vemos partes del pulso. El pulso tiene algunas partes con las que nosotros vamos a trabajar. Tiene la amplitud, que la amplitud se va a medir en voltaje, intensidad y potencia. Es cuando yo voy a aumentar la intensidad en el equipo. Hasta dónde le voy a dar la intensidad, hasta dónde le voy a dar ese voltaje, ¿sí? Hasta donde lo permita el paciente, no. Aquí tenemos que hacer sacar una fórmula y hacer una dosis efectiva. Y no es que yo le voy a preguntar al paciente, ¿está bien? ¿Aumento, bajo, subo, le quito? No. Hay unos parámetros ya exactos que nosotros debemos dosificar y llegar hasta ese miliamperaje o hasta ese amper nomás. Y si nos dice 2 miliamperes, yo no puedo pasar de los 2 miliamperes porque si no voy a quemar a mi paciente. Eso lo vemos en el siguiente tema, ¿ya? También vamos a ver la parte del pulso, que hay un tiempo de subida, que lo vimos en el anterior cuadro. Hay un tiempo de mantenimiento y hay un tiempo de caída, ¿sí? Aquí en esta imagen de acá o en esta lámina vemos la forma de las corrientes o de las ondas con las que vamos a trabajar. Este cuadro de acá, el primer cuadrito, todo esto acá, son corrientes, ¿sí? Hay algunas que son corrientes cuadrangulares, que ustedes ya tienen que saber. Cuando nosotros grafiquemos nuestro triángulo, si yo pido que trabajemos con corrientes cuadrangulares, las corrientes cuadrangulares son estas de acá. Estas son corrientes cuadrangulares, ¿sí? Entonces graficamos de esta manera, un cuadradito. Si decimos que grafiquemos o trabajamos con corrientes triangulares, pues tenemos esta de acá, ¿sí? Si nos pide que trabajemos con corrientes exponenciales, el gráfico son estas de acá, que son corrientes exponenciales. Y las corrientes sinusoidales, que son las que trabajamos con las corrientes diadinámicas, por ejemplo, las monofásicas y difásicas, trabajamos con este tipo de corrientes, con este gráfico, ¿sí? Las corrientes sinusoidales. Diente de sierra,
tiratrón. Casi esta corriente acá no la utilizan mucho. Sí, pero nosotros vamos a trabajar con esta de acá, las cuadrangulares, las triangulares, las exponenciales y las corrientes sinusoidales cuando empecemos a hablar de corrientes diadinámicas. Bien, cada una de estas poseen un componente galvánico, que eso lo vemos más adelante. Bien. Borrador, voy a borrar esto. Bien, y aquí terminamos la unidad de corrientes eléctricas. Ya en la plataforma de la UNE, ya al subir el material del avanzado de la anterior clase, lo subí por partes, parte 1 y parte 2 del tema. También subí un trabajo práctico, donde ustedes van a tener que resolver unos casitos de unas fórmulas de más que todo de frecuencia y de periodo. Son unos casos sencillos. Y también subí un cuestionario que está en lo último, en el momento 5, que ese cuestionario tienen solamente un día para poder responder. Es decir, que hoy día, solamente el día lunes, hoy, 30 de marzo, solamente pueden responder. Mañana ya no van a poder entrar. Sí van a poder entrar a la plataforma, pero ya no le va a abrir ese momento 5. Es decir, que hoy día tienen para poder responder. Son 3 preguntas sencillas de lo avanzado. Responde y ahí mismo le va a salir una puntuación de una nota. Bien. Vamos a ver otro Listen, tema. ¿Perdón? un ratito, ¿será que puede volverlo atrás? Su diapositiva, ¿dónde están las partes del pulso? Ahí. Ahí. ¿Eso? Sí. Ya. Copie. Esto igual en la tarecita lo voy a subir igual a la plataforma. ¿Ya? Bien. Vamos a ver otra unidad, otro tema. Vamos a ver corriente galvánica. Esta corriente es muy importante. Vamos a ver quién fue su fundador, de dónde se originó esta corriente. Esta corriente, su origen, o el fundador, o el que creó esta corriente se llama Luigi Galvani, que es este personaje que ustedes están observando en la diapositiva. Este personaje, Luigi Galvani, utilizó esta corriente para demostrar algunas teorías, para demostrar algunos principios de la electricidad en animales. Sí, hizo algunos experimentos con unos conejitos y vio cuál era la polaridad, algunos medicamentos que fue introduciendo en algunos animales y verificó si hubo beneficio o no hubo beneficio. Al comienzo fue matando muchos animalitos, más que todos conejitos, que vio cuál era la carga positiva y cuál era la carga negativa, pero ahora hay muchos principios, hay muchas teorías sobre lo que es la corriente galvánica. La corriente galvánica es la madre de todas las corrientes, ¿sí? Es una corriente que posee un componente galvánico, es una corriente que posee un 100% de componente galvánico. Por eso yo le digo siempre, lo les he dicho anteriormente, que debemos tener mucho cuidado a la hora de utilizar esta corriente. ¿Sí? Esta corriente, o una definición así sencilla de la corriente galvánica, nos dice que es una corriente eléctrica continua de flujo constante, es decir, que va a haber estímulo o va a haber electricidad en todo momento. Si es decir, que yo pongo el tiempo de tratamiento de 15 minutos, entonces el estímulo, el flujo, va a estar durante los 15 minutos, ¿sí? El componente galvánico. El componente galvánico
es la cantidad de corriente. Cuando hablamos de corriente, hablamos de electrones. Estos electrones van a ingresar al organismo del paciente y va a producirse algún cambio, algún efecto de analgesia, un efecto sedativo, un efecto, no sé, de hiperemia quizá, pero sí o sí va a entrar electrones al organismo, ¿sí? En este caso, estamos hablando de componente galvánico, va a entrar un 100% de electrones. Hay que tener mucho cuidado, entonces hay que saber dosificar, hay que saber programar la máquina a la hora de utilizar. No solamente que a mí me gusta, se escucha bonito hablar de corriente galvánica, de corriente continua, de flujo constante. Entonces programo y lo coloco. No, tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de utilizar esta corriente. Es muy peligrosa, es muy invasiva. Ya más adelante vemos las precauciones y qué tipo de material vamos a utilizar. Aquí vemos una corriente continua, la corriente galvánica, como les venía diciendo. Va a haber en todo momento va a haber la corriente, en todo momento va a haber el estímulo. ¿Sí? Hay que tener un poquito de cuidado siempre a la hora de utilizar esta corriente. Aquí, efecto fisiológico de esta corriente. En los efectos interpolares, porque esta corriente tiene efectos interpolares y efectos polares, no va a producir hiperemia. Y la hiperemia es el aumento de sangre cuando yo esté utilizando nuestros electrodos, cuando esté trabajando con esta corriente, va a haber hiperemia. Y la hiperemia es como si estuviera provocando como una vasodilatación, ¿sí? Va a haber un aumento de sangre, un aumento de nutrientes en la zona donde yo estoy trabajando con esta corriente. También va a haber una mejora de las reacciones bactericidas y antiinflamatorias a nivel o del sistema inmunológico, es decir, que esta corriente también tiene un efecto antiinflamatorio, es decir, que lo podemos utilizar en las etapas agudas. No se olviden que en un caso agudo, en una patología reciente, hay una inflamación, ¿sí? Entonces lo podemos utilizar. Tiene una sedación y también nos va a producir analgesia ligera. ¿Con qué objetivo más que todo se utiliza esta corriente galvánica que posee un 100% de componente galvánico? Más que todo, hay pacientes que vienen adoloridos, vienen y aplicando cualquier equipo o medicándolos, quizás se van con esa sensación de dolor, quizás a veces se van con mucho más dolor. Entonces yo lo debo utilizar esta corriente con esa finalidad de tener un efecto sedativo, de tener una analgesia rápida, ligera, que mi paciente se vaya más tranquilo a casa. El objetivo de nosotros como fisioterapeuta, como rehabilitadores, como kinesiólogos, siempre va a ser trabajar con el dolor, ¿sí? Ese es el objetivo para todos, creo que para todas las personas que estamos en el ámbito de la salud, el objetivo es trabajar contra el dolor. Si nosotros vamos al médico es porque tenemos un tipo de dolor y queremos que el médico nos lo elimine, por lo menos que sea paliativo en algo, ¿sí? Que nos dé un tratamiento medicamentoso o algo. Pero nosotros más que todo queremos un tratamiento rápido, ¿sí? Que el paciente se vaya más tranquilo, que se vaya mejor. Hablando de la escala de EVA, del 1 al 10, que 0, de 0 a 10, que 0 no duele nada y 10 duele mucho, que un paciente ingrese al gabinete con un dolor, por ejemplo, en la escala de EVA, un 8, que es un dolor insoportable, es un dolor intolerable. Entonces nosotros con el tratamiento que nosotros hagamos, pues ese paciente no se tiene que ir con un dolor de 8, tiene que disminuir esa escala de EVA, quizás en un 5 en la primera etapa de tratamiento, porque estamos hablando de una sedación y una analgesia súper rápida y ligera, ¿sí? Listen, Sí. ¿en qué tipo de trauma puedo utilizar Lo esta puedes corriente utilizar, por galvánica? ejemplo, hablando de patologías traumatológicas, en un esguince de tobillo, en una lesión ligamentosa, en una contusión, ¿sí? En un desgarro muscular. Más adelante vemos patologías en una neuralgia, por ejemplo, que son fantásticas. En las neuritis, en la inflamación de un nervio, por ejemplo, podemos hacer esta aplicación de la corriente galvánica. En una lumbociática, que el trayecto es súper largo del nervio ciático. Para eso debemos saber origen y trayecto del nervio ciático, ¿no? Si nosotros sabemos el origen y el trayecto del nervio, pues vamos a hacer buenos tratamientos. Y más si sabemos dosificar y hacer la aplicación de este equipo y de los medicamentos que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí?
Más adelante vamos a seguir viendo algunas indicaciones en qué caso o en qué patología está indicado este equipo. Bien. Hablando de los efectos polares en el electrodo positivo, que es el ánodo, que lo vamos a diferenciar nosotros con el colorcito rojo, ¿no? En nuestro cablecito que nosotros tenemos en la máquina, el cablecito rojo es el positivo, también se llama que es un electrodo ánodo, el negativo es negro y lo vamos a llamar como cátodo, ¿sí? Estamos hablando de los efectos fisiológicos. Este electrodo positivo tiene una reacción ácida, ¿sí? Que puede producir quemaduras. Cuando hablamos de reacciones ácidas o alcalinas, estamos hablando del pH, ¿sí? El pH en el ser humano o dentro del organismo es de 7.5. Cuando baja, estamos hablando de acidosis. Cuando sube, estamos hablando de alquilosis. Pero nos va a producir igual un tipo de quemadura, sea cuando estemos con una acidosis baja o estemos con una alcalosis que ya sea alta, también nos va a producir un tipo de quemadura. Pero si el paciente está con una defensa baja, puede llegar a producir un tipo de quemadura con la aplicación de nuestra corriente a través de nuestros electrodos, donde vayamos a aplicar esos electrodos. Tiene un efecto de sedación muy rápido, ¿sí? Este electrodo positivo nos va a producir vasoconstricción, ¿sí? A lo contrario del electrodo negativo, que lo vamos a ver enseguida. Este electrodo negativo, que para nosotros lo vamos a llamar cátodo, que es el electrodo negrito, no es el electrodo negrito, sino el cable negrito, para nosotros va a ser el electrodo negativo, ¿sí? Que tiene una reacción alcalina, que también nos llega a producir algún tipo de quemadura que debemos tener mucho cuidado. Nos va a producir algún tipo de excitación a nivel de las membranas celulares. Y si trabajamos sobre las terminaciones nerviosas, es decir, sobre un trayecto, sobre un punto nervioso, es como si esa raíz nerviosa se pusiera en marcha y se pusiera a trabajar, ¿sí? Hay un cierto tipo de estímulo a nivel de las raíces o las terminaciones nerviosas. A lo contrario del electrodo positivo, que es el ánodo, este electrodo negativo no va a producir vasodilatación, ¿sí? Es decir, que va a hacer que llegue mayor nutriente, es decir, que llegue mayor oxigenación donde nosotros estemos aplicando. Siempre cuando nosotros vayamos a trabajar, por decir, si yo quiero trabajar con un paciente con una lesión reciente que sea aguda, puedo utilizar dos electrodos positivos, ¿sí? Porque tiene ese efecto de vasoconstricción. Pero si viene un paciente con una lesión ya crónica, antigua, puedo trabajar con dos electrodos negativos, con dos electrodos cátodos, que tiene ese efecto, tiene un efecto, por ejemplo, de vasodilatación, que es el efecto que a mí más me interesa, ¿sí? Pero también podemos trabajar con un electrodo positivo y un electrodo negativo. Son efectos interpolares que va a ser, un electrodo me va a producir vasoconstricción, un electrodo me va a producir sedación, el otro electrodo me va a producir vasodilatación, el otro electrodo me va a producir excitación a través de las raíces nerviosas, que también si yo quiero conseguir ese efecto, pues magnífico, puedo trabajar con electrodos diferentes, un positivo o un negativo, o puedo trabajar con dos electrodos positivos, o puedo trabajar también con dos electrodos negativos, que son vasodilatadores, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí o no? Bien. Veamos los electrodos. ¿Qué tipo de electrodo vamos a utilizar nosotros? Vamos a seleccionar el tamaño y la forma de los electrodos dependiendo de la zona donde vayamos a trabajar. Podemos trabajar con electrodos pequeños o podemos trabajar con electrodos grandes. En este caso, aquí los electrodos adhesivos que ya vienen con un gel que se pegan directamente a la piel, obviamente que son más fáciles, son más sencillos de poder trabajar. Los descartamos para trabajar con esta corriente galvánica. Ya no utilizamos esos electrodos, sino vamos a utilizar electrodos de carbono. Sí, esos electrodos negritos. Donde nosotros, ahorita les explico, estos electrodos nunca se pondrán en contacto directo sobre la piel del paciente. ¿Sí? Es decir, que nosotros debemos colocar en una funda esos electrodos, en unas esponjitas, en unas almohadillas, debemos colocar estos electrodos. Esto de acá. Que todos los equipos ahora de electro ya vienen con esta funda.
Si ustedes observan, estas funditas, sí, son unas esponjitas, son unas fundas que me van a recubrir este electrodo. Es decir, entonces, que estos electrodos negros deben ir por dentro de estas fundas. Estas fundas tienen que estar bien humedecidas a la hora de trabajar. Por eso les digo, ya no me sirven para mí trabajar con los electrodos, esos adhesivos que ya vienen con un gel, no me sirven. Sí o sí tengo que trabajar con estos electrodos de carbono, estos electrodos negros, ¿sí? Pero siempre tengo que tener siempre una funda para poder trabajar. Esta funda han de mojarse con agua siempre, en todo momento, ¿sí? No, aquí si yo mojo mi fundita, no quiere decir que le va a pasar una corriente o va a pasar otra cosa en mi paciente, no, no pasa nada. ¿Cómo dosifico? ¿Cómo voy a hacer la intensidad o cómo aumento la intensidad para trabajar con mis pacientes? Por ejemplo, la intensidad de la corriente para electrodos pequeños oscila entre 1 y 5 miliamperes sobre centímetros al cuadrado. Es decir, que si yo tengo electrodos pequeños, ¿sí? Pequeñitos, mi intensidad máxima va a ser o va a oscilar entre 1 y 5. Espera un minuto, chicos, se va para la compu ya. Voy a hacer calor. Bien, ¿están ahí todavía? Sí. Bien. Entonces, la intensidad que yo voy a dar oscila entre 1 y 5 miliamperes. Esto es la intensidad máxima que yo debo dar para trabajar en mi paciente. Entre 1 y 5 miliamperes. Para ya hablar con los electrodos grandes, oscila entre 1 y 15 miliamperes. Yo no puedo pasar, hay algunas teorías que dicen que no se debe sobrepasar sobre los 12 miliamperes porque llegamos a quemar al paciente. ¿Sí? Si yo trabajo con electrodos pequeños y me paso de los 5 y le doy 6 miliamperajes de intensidad, puedo llegar a quemar a mi paciente. ¿Sí? En esto pasa lo mismo. Pues si yo trabajo con electrodos grandes y, y no calculo para programar mi intensidad y quizás programé 18, pues les aseguro que lo voy a quemar a mi paciente. ¿Sí? En este caso debemos tener un poco de cuidado. Electrodos pequeños, entonces entre 1 y 5 miliamperes, y electrodos grandes no sobrepasar de los 15. Mejor si no sobrepasamos de los 12 miliamperajes, ¿sí? Trabajemos entre 12 para abajo. Ahorita vamos a aprender cómo hacer esa dosificación. Técnicas de aplicación. Tenemos dos formas de aplicación para trabajar con la corriente galvánica. Tenemos una aplicación directa, donde vamos a hacer estos electrodos, se apliquen directamente sobre la piel. Obviamente que aquí van a tener su funda, ¿no? Para poder trabajar su funda, y vamos a sujetar con las bandas elásticas, ¿no? Con esos velcro que tenemos en gabinete. Tiene que tener una forma unidireccional para poder pegar eso. Yo no puedo dejar un lado sujetarlo bien y el otro lado que esté un poco o menos sujetable. Tiene que estar parejo. Tenemos otra forma de aplicación que es la forma indirecta. Esto ya se hace con una cubeta con agua, que para mí es un poco invasivo. Quizás podemos llegar a electrocutar al paciente, pero algunos oficios lo hacen. Nosotros la aplicación que vamos a hacer va a ser la aplicación directa, ¿sí? Que también hay riesgo de quemadura, también hay riesgo de quemadura, pero debemos evitar eso. Vemos las indicaciones para poder trabajar con esta corriente. Esta corriente nos va a producir una acción analgésica muy rápida. Podemos trabajar, como les dije anteriormente, en neuritis, en la inflamación de un nervio, que son fantásticos, pero debemos saber siempre el trayecto de ese nervio para poder trabajar, ¿sí? Sobre un nervio cubital, sobre el síndrome del túnel carpiano, que es un atrapamiento del nervio mediano. Debemos saber por dónde pasa el nervio radial si quiero trabajar. Entonces, es muy importante saber eso, el trayecto nervioso. Podemos trabajar en las neuralgias, que es un dolor de un nervio. Podemos trabajar en mialgias, que son dolores musculares. Ya hablando en patologías, en una epicondilitis, en una epitrocleitis, en una ciática, ciatalgia. Podemos trabajar
en muchas patologías más, ¿sí? Pero debemos tener siempre el cuidado necesario. Las precauciones que debemos tener a la hora de utilizar este equipo, porque este equipo nos llega a provocar un tipo de quemadura, ¿sí? El accidente más habitual son las quemaduras cutáneas, ¿sí? Pueden ser por el mal contacto de los electrodos con la zona que hay que tratar. Quizás yo esté aplicando mis dos electrodos con mi funda, pero si yo no hice con mis velcros, con mi cinta, hice la buena sujeción de cada electrodo, de cada velcro, y uno sujete más y el otro sujete menos, no tiene que estar parejo, ¿sí? Tiene que tener una forma siempre direccional de poder trabajar con esos electrodos, si no voy a llegar a quemar a mi paciente. Por ejemplo, las quemaduras que se pueden observar son de esta magnitud, ¿sí? Y estas quemaduras se ven a nivel de la piel, a nivel del tejido subcutáneo. Es decir, que esta quemadura nosotros la vamos a ver. Se va a formar como un tipo de herida, un tipo de ampolla, y es lo que no queremos, ¿sí? Hay otros equipos, por ejemplo, que nos llegan a quemar, pero nos llegan a quemar a nivel profundo, porque actúan a nivel profundo. Por ejemplo, la onda corta que nos emite un calor profundo nos llega a quemar a nivel profundo, que nosotros no lo vamos a ver en ese momento, pero quizás a pasar del tiempo, de los días, de la semana, lo vamos a poder ver porque va a haber necrosis, va a haber tejido muerto. Pero en este caso, en las corrientes galvánicas o haciendo la aplicación de la iontoforesis, podemos observar un tipo de esta quemadura como ustedes están observando en la imagen, ¿sí? Hay que tener siempre el cuidado necesario y que esas almohadillas o esas esponjas estén bien humedecidas, siempre. Y si pasó el tiempo de 5 a 7 minutos y se va secando, también tengo riesgo de quemar al paciente, entonces tengo que ir aumentando con agua del grifo, si ustedes quieren, poder ir aumentando con una jeringa e ir humedeciendo la almohadita, ¿no? Pero siempre en todo el trayecto de la esponja. Bien, continuemos. Veamos el modo de aplicación de esta corriente. El modo de aplicación, primero tenemos que decir al paciente que se retire todos los objetos de metal que tenga, ¿sí? Es decir, celular, reloj, anillo, pulsera. Limpiamos la zona a tratar siempre con alcoholcito, en gel o un pañito húmedo. Limpiamos la zona a tratar. Preparamos nuestros electrodos tienen que estar listos, ya debo saber cuál es el positivo, cuál es el negativo, cuál es ánodo, cuál es cátodo. Listo, mis dos electrodos, mis fundas bien humedecidas, las dos funditas bien humedecidas, y una vez que nosotros tenemos los puntos a tratar, sea un trayecto nervioso, sea un punto motor o localizado el dolor, entonces coloco mis electrodos con mi funda bien humedecida y luego con nuestra cinta, nuestro velcro, fijamos bien. Voy apurándome porque ya nos faltan 9 minutos, ¿ya, chicos? En esa parte hablamos un poquito más que todo del equipo de la corriente galvánica, ¿sí? Ahora vamos a hablar de iontoforesis, que la iontoforesis lo vamos a hacer, lo vamos a realizar a través de esta corriente que acabamos de ver, a través de la corriente galvánica. Y la iontoforesis solamente es la introducción de medicamento a través de la piel por medio de una corriente galvánica. Es decir, que nosotros vamos a introducir medicamentos a través de los electrodos, ¿sí? En los electrodos nosotros vamos a colocar las ampollas. ¿Y cómo vamos a trabajar? A través de la corriente galvánica. Aquí. La dosis, el paciente solamente debe notar solo un cosquilleo, como si le picara algo, una cosquillita, nada más, ¿sí? Si es que hay contracción muscular, debemos retirar, debo apagar la máquina. Hay quizás esté llegando a quemar a mi paciente. Y si provoca dolor, también retiro los electrodos y apago el equipo. El paciente solamente siente un cosquilleo, que tiene que ser agradable, tolerable, ¿sí? La dosis máxima de seguridad según el tamaño de los electrodos, no se olviden. Si trabajamos con electrodos pequeños, entre 1 y 5 miliamperajes. Si trabajamos con electrodos grandes, hasta 15 miliamperaje máximo, pero algunas teorías, algunos libros nos dicen que debemos trabajar máximo hasta los 12 miliamperaje, ¿sí? Es decir, que yo cuando haga mi dosis, por ejemplo, si tengo electrodos pequeños y por ejemplo me llegó 3 de miliamper, yo no puedo pasar de los 3 miliamperaje, es decir, que yo voy aumentando y le pregunto a mi paciente y voy en 1, ¿siente? Todavía aumento un poquito más, llegué a 1,5 de miliamperaje, ¿siente? Sí, ya siento un cosquilleo. Entonces, hasta ahí aumento, hasta los 1,5. No llego ni siquiera a los 3 que dosifiqué.
Si no puedo pasar más, es hasta donde el primer contacto que sienta mi paciente de cosquilleo o de estímulo, esa es la intensidad o la dosificación de mi paciente, ¿sí? Por ejemplo, si trabajo con electrodos grandes y calculé, por ejemplo, mis electrodos miden, acá hice un ejemplo sencillo, tengo que medir de esta manera de acá. Mido, en este caso, la funda de mi electrodo, ¿sí? Voy midiendo la longitud del electrodo a lo largo, ¿cuánto me mide? Si me mide, por ejemplo, 5 centímetros de largo, acá tengo otro electrodo, tengo que medir lo ancho. Perdón, mido el electrodo, ¿sí? Mido lo largo de mi electrodo, me mide 5 de acá. Aquí me mide 5 centímetros, ¿sí? Acá me mide 5 centímetros. De ancho del electrodo voy a medir otros, a lo ancho me mide 2 centímetros. Ya tengo 2 centímetros al cuadrado, ¿no? Entonces multiplico 5 por 2, me da 10 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, esos 10 centímetros al cuadrado lo tengo que multiplicar por 0,5, que es el número o la fórmula que nos da para que nosotros podamos multiplicar. Siempre multiplicamos por 0,2 o por 0,5. Como estoy trabajando con un electrodo más grandecito, multiplico por 0,5. Entonces, si tengo 10 centímetros al cuadrado, multiplico por 0,5. 10 por 0,5 me va a dar 5 miliamperaje, ¿sí? Entonces, esa es mi dosis. Yo no puedo sobrepasar de los 5 miliamperajes. Entonces, voy aumentando la intensidad. Y el paciente le pregunto, ¿siente? Y voy por 1. No, 2. Voy por 2 de miliamperaje. ¿Siente? No. Llego a los 3. Siento, me dice. ¿Qué siente? Siento un cosquilleo, siento que me pica. Entonces, esa es mi intensidad. Yo no puedo aumentar más. Pero, ¿qué pasa si yo paso de los 5 miliamperajes, voy 4, ¿siente? No, no siento. 5, ¿siente? No. 6, no, no siento. Entonces, no aumento. No me paso de los 5 miliamperajes, aunque no sienta mi paciente. ¿Sí? Kimberly, Sí, entendí. pensé que iba a preguntar. Bien, entonces medimos el electrodo, ¿sí? Medimos la longitud, medimos lo largo y medimos lo ancho del electrodo y lo multiplicamos por 0,5. Acá tenemos lista de algunos medicamentos. Cada ampollita, cada medicamento, y este va a ser la práctica cuando nos veamos, de hacer la aplicación de la corriente galvánica. Vamos a hacer la iontoforesis. Y ustedes me van a llevar una ampollita. Cada ampolla, ya sea un ketorol, un diclofenaco, tiene una polaridad, ya sea una polaridad positiva o una polaridad negativa, ¿sí? Entonces, la polaridad positiva siempre va al polo positivo, a nuestro electrodo, al ánodo. Y nuestra polaridad negativa, en este caso de acá, de la ampolla, va a ir al electrodo negativo. Obviamente que vamos a colocar en la fundita, vamos a cubrir bien y vamos a hacer la práctica. ¿Bien? Ya después le doy la tarea de esto. Acá hay más. Las técnicas de aplicación de la iontoforesis. La piel debe estar limpia. ¿Sí? La dosis lo multiplicamos entre 0,2 a 0,5 miliamperaje. Acá tengo, por ejemplo, el ejemplo que les dije hace rato. La corriente se distribuye en el área total de la placa, del electrodo. Ejemplo, si el electrodo me mide 10 centímetros, recuerdan que medimos y nos dio 5 centímetros de largo, medimos 5 centímetros de largo y medimos y 2 centímetros de ancho. Entonces lo multiplicamos 5 por 2, nos da 10 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Esos 10 centímetros lo debemos multiplicar por 0,5 de intensidad y 10 por 0,5 me da 5 miliamperes. Es decir, que estos 5 miliamperes es lo que yo tengo que programar en la máquina e ir aumentando de a poco la intensidad. Hasta que mi paciente sienta el cosquilleo, sienta el estímulo, entonces yo lo dejo ahí. Pero nunca debo sobrepasar de la intensidad máxima que yo programé. ¿Sí? Si yo tengo una intensidad, por ejemplo, de 8 miliamperajes, yo no sobrepaso de los 8. Si no, tiene que ser mucho menos. Pues si la intensidad del paciente lo sintió a los 2 miliamperajes, pues belleza.
quedamos en 2. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo de 20 a 30 minutos de aplicación del equipo. Ese es el tiempo de tratamiento para trabajar con las corrientes galvánicas, para hacer la aplicación de iontoforesis. Podemos hacer la primera aplicación de 20 minutos, pero nunca sobrepasar de los 30 minutos, entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Las contraindicaciones de este equipo: nunca colocar en pacientes portadores de marcapaso. Ningún equipo está contraindicado. Problemas de arritmia, no se olviden siempre. Pacientes portadores de marcapaso, personas adultas mayores, preguntamos si tiene marcapaso o no. No colocamos mejor. Pacientes con implantes metálicos, preguntemos si no tiene algún fierro, algún perno, osteosíntesis metálica, pues o podemos llegar a quemar esas prótesis o ese implante metálico. Mujeres embarazadas, no aplicar, ¿sí? Si está lejos de la zona, mejor no lo apliquemos. No, algunos me dicen que durante los primeros 3 meses o durante los últimos 3 meses de aplicación no lo hago. Mejor no lo utilicemos. ¿Sí? Mujeres con dispositivos intrauterinos, con DIU, con la T de core, por ejemplo, no lo utilicemos. Pero si vamos a aplicar a nivel de tobillo y está lejos de la zona, sí podemos trabajar tranquilamente. O si está a nivel del hombro, a nivel del codo, sí trabajamos. Pero si está a nivel, quiero trabajar con un paciente con una lumbalgia, mejor no lo aplico. ¿Sí? O un dolor abdominal, mejor no. Lesiones en la piel, alguna herida, heridas abiertas con hemorragia, mejor no aplicar. Pacientes con flebitis que tengan alguna inflamación de la vena, varices, mejor no apliquemos en estos pacientes, ¿sí? Pueden tener algún trombo, algún coágulo de sangre y podemos desprender, y ese coágulo no se olviden que viaja a través del torrente sanguíneo y puede alojarse al corazón, al pulmón o al cerebro y provocar una patología más grave. Bien, y acá terminamos la unidad jóvenes. Todo el material lo subo en el transcurso de la tarde para que ustedes vayan trabajando en el transcurso del día. No se olviden, jóvenes, que ya tienen una